Ok, entonces retomemos el día de hoy la tertulia. Eh, ¿Alguno de ustedes vio el resumen que hicimos la semana pasada? ¿O no lo han podido ver? Sí, señor, yo lo vi. Listo. ¿Y qué recuerda de ese resumen? ¿Qué recuerda de lo que se resume ahí? Pues que Saulo tenía como una camiseta roja, estaba en una silla lo más de bacana, no es esa en la que está. No, mentira. Pues habla, su merced hizo un recuento de las 13 preguntas, de las 12, creo que hoy vamos a leer la 13. Y bueno, pues con referente a cada pregunta, hacía un resumen, hablaba acerca de los tres, es que no sé cómo decirle, teorías, las tres teorías acerca de la creación del mundo. Eh, Me hace el favor, Saulo, y me corrige si estoy errado. Una era el creacionismo, la otra era la evolución, el evolucionismo, y la tercera era la teoría de la tierra, de la tierra joven, no, ¿cómo es que es? Tiene Del que mundo volver a joven. ver el video. Sí. Tiene que volver a ver el video. Pero esa no es, digamos, empecemos como en orden, porque esa no era la Bueno, primera pregunta. no, sigue. No, que del resumen que recuerda, pero más o menos trate de hacerlo en orden. Porque es que lo de la creación lo vimos ya más adelante, como más o menos en la pregunta 9 y, y pues Ya, desde entonces de la 1. ya me acordé de algo. Entonces que con respecto a la soberanía del Señor, pero es que lo que pasa es que no me acuerdo bien en el orden. Me acuerdo es de la soberanía de Dios, hablábamos también del libre albedrío, de que ahí había un tema filosófico profundo acerca de ese tema Sí, pero con respecto, eso señor. fue ya las preguntas. O sea, ¿recuerda la 1, la 2, la 3 del catecismo? Mm, no me acuerdo, la verdad. En el momento no me acuerdo. De pronto si alguien más se acuerda. Listo. Toca que pues la idea del resumen era de manera más específica, como ir llevando punto por punto, para recordar. Usted tiene el catecismo, el archivo, ¿sí? Sí, señor. Eso toca que le pegue la repasadita, Vale. porque la idea es como ir mirando como cada una de las preguntas y sus respuestas. No sé si cuando lleguemos a la pregunta número 107, que es la última, tengamos como la retentiva para recordarlas todas, pero sí que podamos hacer. Andrea dice acá, Dios nos ayude. Pero pues yo creo que sí, uno se aprende más. Hay cosas que uno se aprende más de 100 cosas en la vida, ¿no? Yo creo que, yo creo que uno se sabe más de 100 jugadores de fútbol o de baloncesto, José. Fácil, porque eso, cada selección Colombia ha tenido 11 más Sí, los suplentes, y uno se sí. sabe un pedacito de la vida de cada uno de esos jugadores. Yo creo que sí es fácil aprenderse los 107, o Es al cuestión menos, de prestar atención. o al menos una parte como por secciones o algo así. Aparte de José, ¿alguien más vio? José sí vio el resumen porque ha dicho cosas específicas del resumen, pero ¿alguien vio el resumen y recuerda como desde el principio? Bueno, en el transcurso de esta semana váyanlo viendo porque vamos a empezar Yo ya. puedo decir unas que me acuerdo. Bueno, hágale. ¿Fue el resumen suyo? O sea, que Eh, lo vieron ahorita. Ese lo mandaron hace como una semana. Va llegando una liquidación esta mañana. Ah, no, mentiras, mira. Hágale, pollo, hágale. 7:30 ok, de la noche. la pregunta número 1 es ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Sí? Muy bien, esa es la uno. La respuesta es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.
Sí, correcto. Las citas son, pues, sea que comamos o que bebamos, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y la Sí, otra es Romanos 11:36. porque él, esa cita. sí señor, Romanos 11:36. Y la otra es Y la Colosenses. otra, Colosenses, porque por él, de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ah, Y perdón. la otra Esa está en que, Salmos. esa que acaba de decir el pollo sí es Romanos 11:36. La primera que dijo es primera de Corintios 10:31. Eso, primera de Corintios, perdón. Listo, gracias ahí por ayudarme con las citas. Y la otra está en los Salmos, Salmos 56, creo que dice a quien 73. A quien tengo yo en los cielos, sino a ti, fuera de ti nada deseo. En la tierra puede faltar mi salud. Bueno, hasta ahí la tengo clara, pero es ahí para que la sigan repasando. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la norma general para glorificar a Dios? Entonces la respuesta es la escritura o la Biblia o la palabra de Dios. Y pues ahí está segunda de Timoteo 3:16, que dice, me gustó porque Raquel el sábado en Candelaria nos la estábamos aprendiendo e hizo como la representación así gráfica y pues algunos niños se la aprendieron. Pero más o menos es toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar en justicia, a fin de que, bueno, hasta ahí me acordé, no sé si alguien la tenga más clara, A fin de que pero el la hombre, idea a fin de es que el hombre de Dios esté preparado para toda buena para obra. toda buena obra, sí, Pero exacto. las cuatro cosas es útil para enseñar, para redarguir, ¿cómo? Para enseñar, para redarguir, para exhortar Para instruir. y para instruir. Eso. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, En justicia, para sí, instruir sí. en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ya es Ahí su le hago el nombre. cambio a Rook para que vote la tercera. Venga, ¿qué es lo que alega ya la negra? Es que está aquí camellando y está peleando aquí con los clientes. Ya. Que no pelee, que no pelee. Dígale, pero tranquila, punto, sticker. Pero tranquilas. Para trancar. Listo. Yo veo que algunos se saben unas, otros. La idea es que pues la podamos memorizar un poquito mejor. Porque creo que son buenos temas. O sea, creo que en esas preguntas hay grandes temas de la vida cristiana y de la profesión de fe cristiana. Por ejemplo, todos los temas de las teorías del creacionismo, que José, los tres temas son creacionismo. No es que uno sea creacionismo. Creacionismo son los tres temas que hablamos en esa pregunta. Lo que pasa es que hay tres corrientes principales de creacionismo. De hecho, hay más de tres, pero hay como tres que son como más famosas. Y son esas tres que dijimos en el resumen: el creacionismo de la Tierra joven, o sea, que la Tierra tiene 6.500 años. Otro que es el creacionismo evolutivo, que es diferente a evolución, porque la evolución ni siquiera cree en el creacionismo. No cree que Dios haya creado nada. El creacionismo evolutivo sí dice Dios creó todo y empezó un proceso de evolución. Y la otra es el mundo preadámico. Entonces, digamos que todas las preguntas tienen temas interesantes, lo que referenció también José acerca de la soberanía, etcétera. Pero pues, nomás la primera es severa pregunta: ¿cuál es el propósito principal del hombre? Porque es una pregunta que todos se han hecho alguna vez en la vida. ¿Cuál es el propósito mío acá en la tierra? Y pues la respuesta que da la Biblia, al menos ya tenemos claro cuál es. Voy a compartir y vamos a continuar con con la pregunta en que vamos. No vamos en la 12, José, vamos en la pregunta número 19. Desde la pregunta 12 a la 19
siempre estuvimos estudiando el texto de Romanos capítulo 5, del versículo 12 al 17, o 19 incluso, donde en Romanos capítulo 5, Pablo explica toda la condición de pecado en la que el hombre cayó una vez Adán pecó. Y explica cómo el hombre tiene, digamos que esa precondición en su naturaleza al pecado desde que nace, desde el vientre, incluso como dice el Salmo 51 o 50, la oración de David. Entonces, todo ese tema, todas estas preguntas tienen que ver con algo que la última tertulia tocamos y se llama la doctrina del pecado original, de cómo desde que pecó Adán entró la muerte por eso, y eso fue lo que vimos la tertulia pasada en la casa de Rafa y Aleja. Y pues ahí vamos. Entonces vamos a hablar hoy de la pregunta número 20 y de la 21, si nos da el tiempo, ¿no? La 20 dice, ¿dejó Dios a todo el género humano morir en su estado de pecado y de miseria? Porque ya vimos que la doctrina del pecado original, de la que hablamos del 12 al 19, dejó claro que el género humano, como dice por ejemplo el 19, perdió la comunión con Dios, está bajo su ira y maldición y expuesto a todas las miserias de esta vida actual, a la muerte misma y a las penas del infierno para siempre. Vimos que las consecuencias del pecado fueron la muerte primera, o sea, que el hombre muere en esta tierra, y la prueba de que todos tenemos esa, digamos que, esa herencia de pecados, que todos morimos, es uno de los puntos que Pablo toca en su texto de Romanos 5, y la muerte segunda, que definitivamente es la perdición y la condenación del hombre luego de su muerte por la eternidad. Entonces, la pregunta 20 es muy interesante en ese contexto, porque si uno solo deja la doctrina del pecado original expuesta, pareciera que entonces no hay salvación para el hombre, pareciera como si el hombre ya estuviera definitivamente condenado para siempre. Pero entonces dice la pregunta 20, ¿dejó Dios a todo el género humano morir en su estado de pecado y de miseria? Y la respuesta es muy chévere porque dice, como Dios, de su propia soberana voluntad, esto ya lo vimos por allá en la pregunta número 7 u 8, donde dice el 7, ¿qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno según el consejo de su propia voluntad. Entonces acá vuelve a usar el término en el 20, de su propia soberana voluntad, había elegido desde el principio. Esto de había elegido desde el principio también lo vimos, estuvimos viendo la predestinación en algunas de las preguntas que hemos tocado anteriormente. Había elegido desde el principio a los que iban a gozar de la vida eterna. Entró en una alianza de gracia para liberarlos de su estado de pecado y de miseria. Y este pedazo de la alianza también ya lo vimos en la pregunta número 12, donde dice, ¿qué acto particular ejecutó Dios respecto al hombre en el estado en que fue creado? Y también hubo una alianza. Después de crear al hombre, Dios hizo con él una alianza de vida bajo la condición de perfecta obediencia, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento. Esa fue como la primera alianza que hizo Dios con el hombre. La segunda, entonces, viene a ser esta de la pregunta 20, donde dice, entró en una alianza de gracia. La primera alianza era ¿de qué? De obediencia. Recordemos eso, la primera alianza que fue la que hizo Dios con Adán, como representante de la raza humana que vendría a ser su descendencia, el pacto era de obediencia, era de mera obediencia, tocaba para salvarse, tocaba obedecer. ¿Y qué hizo Adán? Pues no obedeció. Aquí ya la pregunta 20 nos habla de una segunda alianza que no es la misma de esa primera. Dice que entró en una alianza de gracia para liberarlos de su estado de pecado y de miseria, que fue el estado en el que entró el hombre al haber violado la primera alianza, e introducirlos en un estado de salvación por medio de un redentor.
Y vamos a ver estos textos. Si ustedes me ayudan a buscarlos y a leerlos, sería genial. Efesios 1:4, Tito 1:2 y Juan 17:6. Entonces, cualquiera de ustedes que quiera leerlos, los leemos. Pero la pregunta 20 es muy chévere porque si por allá en la 12 vimos que el ser humano tenía una alianza, Dios estableció una alianza o un pacto, también se le puede llamar a eso. Dios hizo ese pacto con el hombre de obediencia en el que el hombre tendría que obedecer. Y por no obedecerlo, esa alianza se entra en miseria. Entonces, la pregunta 20 es chévere porque dice, hay otra segunda alianza que hace Dios con el hombre porque ya el hombre entró en ese estado de pecado y miseria. ¿Alguien tiene Efesios 1:4? Yo, Saulito. Léelo, Ruquita, por favor. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Ahí para resaltar, ¿qué texto? ¿Qué resaltarías de ese texto? Antes de haber hecho el mundo. Sí, es una de las cosas que dice esta pregunta, esta respuesta. Había elegido desde el principio. Exacto. ¿Y a quiénes eligió desde el principio? Saulito, perdón, es que parece como si tuviera otro micrófono abierto allá en la casa. Se le escucha dos veces. Creo que no soy yo, amigo. Creo que es el Ruco. De pronto tiene un micrófono diferente a lo que está usando para escuchar. El televisor. Tal vez. Sí, es que, es que pusimos la tertulia en el televisor, entonces de pronto rebota. Sí, pronto es eso. Hay que bajarle un poquito al volumen y creo que ya. Entonces, Ruquita, ahí. ahí ya no escucho doble. A veces solo un poquito ya. Entonces, Nos escogió a nosotros para terminar la pregunta. Desde antes de haber fundado el mundo, nos escogió a nosotros. Ese, digamos, es lo que se apunta acá al principio de esta respuesta. Gracias, Ruquita. ¿Alguien tiene Tito 1:2? Tito 1:2, ¿alguien lo tiene? Yo, Saulito. Desde Dale. el 2, ¿desde el qué? Desde el 2 al 7, ¿cierto? Pues el catecismo está haciendo énfasis en el 1:2 y luego en el capítulo 3. Ah, ok, sí, ya, 1 y 2, sí. Dice 1, 2. Esta verdad les da la confianza de que tiene la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Perfecto, muy parecido a lo que dice Efesios 1:4, ¿verdad? Sí. ¿Tú qué rescatas de ahí, de ese texto? Puedes volver a leerlo. Que él nos prometió, o sea, que él nos prometió antes de que comenzara él a hacer el mundo. O sea, antes de que él comenzara, él ya, pues es lo que yo entiendo así. ¿Qué fue lo que prometió Dios y cuándo? La salvación. Correcto, la esperanza de vida eterna, la salvación. A ver, ¿La prometió Dios desde cuándo? Desde antes de hacer el mundo.
Exactamente. Entonces, eso sigue reforzando esa parte de la respuesta del catecismo, en lo que pues parece que vamos muy bien. ¿Alguien tiene Tito 3:7? Lo leo yo entonces. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. La traducción viviente dice, porque leí la Reina Valera ahorita. La traducción viviente dice, por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Entonces acá ya vamos con otra parte de la respuesta que es, entró en una alianza de gracia. Es por la gracia solamente. Es por la gracia. Como dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. La primera alianza sí dependía de las obras. Esta segunda alianza que es en Cristo depende desde la gracia, o sea, ni siquiera de nosotros. Y Juan 17:6, ¿alguien lo tiene? He Sí, señor. manifestado, bueno, perdón. No, tranquilo. Dale, Daniel. Bueno, he manifestado, esta es la Reina Valera del 60. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Bien. ¿Qué rescata de ahí? ¿Qué está narrando ahí Juan 17, Pollo? ¿Sí recuerda? Hemos usado varios versículos de Juan 17. Sí, es la oración de Jesús por los discípulos antes de... Sí, correcto. Ese texto, algunas Biblias le ponen como la oración sacerdotal de Jesús, pero lo que usted dice es más práctico de entender. Es la oración de Jesús por sus discípulos, no solamente los discípulos que tenía él, sino todos los que habrían de venir. En esa misma oración incluso dice al final, no te pido solo por estos, sino por los que habrán de venir. Y del versículo 6 que acaba de leer, ¿qué rescata? Igual que en las anteriores pasajes en Tito, el Señor ya, o sea, Dios ya tenía esta palabra predestinación, predestinados a los que... En el que ahí mismo ellos reciban el pago en 24. Uy, sí. Entonces, sí, desde antes el Señor ya sabía, pues los que habían de ser salvos. Muy bien, Pollo. Entonces acá, una vez más, yo creo que ese tema ha salido varias veces en el catecismo, y es el tema de la elección soberana de Dios, de aquellos que habrían de ser salvos. Yo creo que, pues ya para no darle más, digamos, mucho más tela a ese tema que ya hemos tocado en otras tertulias hasta la saciedad, simplemente recordar lo que siempre decimos al respecto. La soberanía de Dios es innegable en la Escritura, es innegable que Él soberanamente escogió personas. Hemos explicado una y otra vez por qué. Y la razón principal es porque todos se iban a perder, ninguno solo se iba a salvar si Él hubiera dejado todo en manos de los hombres. Entonces Él escoge personas que se van a salvar y por ende no escoge intencionalmente a los que no se van a salvar. De eso, el que tenga dudas se puede leer nuevamente Romanos capítulo 9, que es como el texto donde Pablo atiende más a todas esas inquietudes de, ay, entonces es injusto Dios, etcétera, etcétera. Y otra cosa que siempre aclaramos es que la soberanía de Dios de ninguna manera, por allá en los temas filosóficos estuvimos viendo, determinismo, fatalismo, libre albedrío, de ninguna manera exime al hombre de su responsabilidad en las elecciones que ha tomado. Dicho eso, cuando ya uno entiende
ese concepto y leer textos como los que acabamos de leer y muchos otros que empiezan diciendo no sé, Pablo empieza varias cartas diciendo a los escogidos en Tesalónica, por ejemplo, a los que han sido elegidos por Dios, no sé qué, uno dice, pues caramba, yo me siento como especial, ¿no? Porque yo, Señor. Entonces, yo creo que en este tema finalmente debería provocarnos no angustia existencial, ni cuestionamientos de la soberanía de Dios, sino nos debería dar esa alegría. Al menos en mí provoca eso, después de haber superado todas esas preguntas e incógnitas que hemos hablado. Yo creo que a mí en particular me da mucha alegría sentir que soy especial para Él. No por lo que yo soy, sino porque su elección fue esa. Es como me acuerdo mucho de algunas novelas, por ejemplo, que he leído. Una en particular donde hay una chica que es el amor de la vida de otro muchacho, pero la chica está metida en el mundo de la mafia, en el mundo de, mejor dicho, es un desastre. Y él la rescata una y otra vez, de como ese mundo en el que un mafioso y toda su red de malvados la tiene ahí dominada, y que parece ser que a ella le gusta como volver allá, volver una y otra vez a las drogas, a estar con ellos. Ese amor de ese muchacho, de ese joven, de ese enamorado hacia ella, que es todo lo contrario a ella, es una persona decente, trabajador, honesto, etcétera. Siempre hace por ella, ese esfuerzo que él hace por ella, siempre de ir a buscarla. Es una novela que se llama, es de una serie que se llama La canción del mártir, y no me acuerdo el título, se les debo el título. Es de Ted Dekker, el autor. Me acordé porque ahorita hace un rato estaba hablando de él. ¿Señor? Creí que era Patrón del Mal, pero no. No, sí es con mafiosos y eso, pero es más una historia de ciencia ficción, no de narcos, pero pues le meten como personas así malvadas, narcotraficantes y demás, para explicar eso. Y me acuerdo que siempre una y otra vez él va hasta la muerte por esa mujer, y ella no entiende por qué, él, a pesar de que ella lo rechaza, a pesar de que ella una y otra vez renuncia a lo que él le ofrece, que parece ser que todo está pues muy chévere con él. Ella una y otra vez rechaza eso y se devuelve. Entonces me parece que es la historia también que narra el libro de Oseas, por ejemplo. Es como el libro de Amor Redentor. Andrea me dice que el libro de Amor Redentor es el que están leyendo con las chicas. No. ¿Ya lo leyeron? Tampoco. Andrea leyó un libro que se llama Amor Redentor, y también es la misma historia de esa redención de un hombre a una mujer. En el caso de estas novelas, para hacer la similitud y analogía de Dios con su pueblo. Entonces, cuando hablamos de la predestinación y todo eso, más allá de un tema teológico que sí, obviamente, como hemos dicho, suscita muchas preguntas, muchos caminos que hay que responder. Al final de responder todos esos caminos, a mí siempre me da como mucha alegría de decir, qué chévere que yo soy esa persona que aunque fue pecadora, que aunque es pecadora, tengo ese galán, ese enamorado mío, esa persona que de alguna manera, siendo Dios todopoderoso y habiéndome podido dejar a mi propio destino, habiéndome podido dejar que perfectamente y de manera justa yo fuera al infierno, decidió escogerme y redimirme. No sé a ustedes qué les provoca, más allá de lo teológico, esto que hemos leído de varios pasajes, varios textos hoy acerca de la predestinación y la redención, ¿qué sensación les provoca? ¿O todavía sienten esa sensación de necesito ganarme eso por mis obras? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya sienten todavía, a pesar de que hemos estudiado tanto este tema, la necesidad de ganarse su salvación con obras?
o sienten esa felicidad de decir, es imposible hacerlo, y gracias a Dios que Dios me escogió y es un gran enamorado mío, me ama como nadie más y ha venido una y otra vez por mí a pesar de la miseria y el pecado en el que yo me encuentro. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a hacer ahí una ronda de opiniones. ¿Esta doctrina qué les provoca? Es que yo creo, Saulo, que cuando uno comprende ese punto de que ha sido uno escogido por Dios y que eh, el Señor está poniendo en uno el querer seguirle, y uno comprende esa situación en la que está en su vida, pues eso yo creo que a uno le debe producir, bueno, a mí me produce en lo particular, eh, libertad en mi mente, libertad en mi cuerpo, y produce como esa, como dijera yo, como esa tranquilidad y esa esperanza de la cual habla el Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos que Él esa paz que el Señor da no es la misma que el mundo nos da, ¿sí? Entonces es una paz que es duradera, es estable y duradera, y no es pasajera como las cosas que pues nos ofrecen en la sociedad y los corotos que tengamos o cosas que digamos disfrutemos. Esa esperanza y esa paz es duradera y es en todo momento. Así uno esté en una situación difícil o en algún problema o algo así, o en un rollo, pues siempre va a estar esa paz y esa tranquilidad con uno. Entonces eso es maravilloso, eso es una plenitud, ¿no? Lo que encierra la palabra plenitud, que es estar completo, ¿sí? Pues a pesar de que hayan, digamos, sufrimientos digamos, colaterales por el pecado de la humanidad, en la sociedad que vivamos o en la que estemos, o digamos en el entorno en los que nos movamos nosotros, pero aún así permanece esa paz y ese gozo del Señor. Gracias. Libertad y gozo. Libertad, muy bien. A mí también me parece que esa doctrina provoca libertad. ¿Quién más? Guillermo. Guillermo todavía está en la tertulia, donde miramos. Sí, señor. ¿Qué le provoca esta doctrina de la elección a usted? ¿Qué le provoca? ¿O usted todavía batalla con pensar que es usted el que tiene que ganarse la salvación? No, yo no soy, sí, soy yo el que me tengo que ganar la salvación. Usted De hecho, todavía batalla, o sea, usted todavía cree eso. me escogió por su gracia, por su misericordia. Ya. Ya lo tiene que hacer uno. Y menciona mucho el tema de la predestinación. Es decir, hay gente que viene predestinada para este mundo, por ejemplo, para ser malo, como decir Pablo Escobar, como Kim Jong-un de Corea del Norte, tantos de esos países. Esa es mi pregunta. Ya le respondo, pero respóndame un poquito más usted de qué siente al saber que ha sido elegido por Dios, no porque usted pudiera de alguna manera causar atracción a Dios, ¿sí? O sea, que Dios dijera, uy, tan bacano este man, yo necesito salvarlo, no, sino que todo lo contrario, en el estado de pecado y miseria que nos encontramos, ¿qué le provoca que Dios haya fijado la mirada de él en usted y no en otra persona? Me provoca que es un amor, es decir, es un amor tan grande que me haya escogido a mí, digamos, como yo he sido. Eso es mucho amor, demasiado. Es un amor inmesurable, es algo inconcebible, es algo, y no encuentro términos apropiados como para poder expresar
si me ama tanto, ¿por qué me escogió a mí? No sé. Todo No sé. todo eso le hace sentir esa idea, ese pensamiento pasa por su mente recurrentemente, decir, ese pensamiento de que él me ha elegido, y, ¿qué le hace sentir recurrentemente? Que me quiere mucho, que me ama muchísimo, que ha perdido cosas en mí, con todo eso que he hecho en mi vida. A pesar de todo, él me ama, nos ama, igual que a mí, a todos. O sea, y es que no encuentran un término apropiado para poder expresarle lo que es el amor. Como hay diferentes tipos de amor, creo que es el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor filial y el amor erótico, ¿no? Pero el amor ágape, o sea, eso es todo, es lo máximo. Así es, Es, Guillo. Ahora sí le respondo un poco, aunque, pues digamos, eso ya lo hemos tratado. No me voy a extender mucho porque ya lo hemos tratado, pero la Biblia sí dice que Dios ha hecho al impío para el día malo, por ejemplo. Que Efesios 1:11 dice que Él hace que todas las cosas ocurran de acuerdo a como Él las ha planeado. Y lo que en lo que nosotros causa esa controversia es que creemos que podemos ser más buenos que Dios y que ese plan de Dios nosotros podríamos haberlo hecho mejor. Pero realmente el plan de Dios, que es una mente infinitamente más sabia que la nuestra, ha sido determinado de la manera más apropiada para que aquellos que Él ha decidido llamar a salvación sean efectivamente salvos. O sea, este tema de la elección. Entonces, claro, esas personas hacen parte de ese plan de Dios. Que la voluntad de Dios, que el deseo de Dios explícito en su palabra, sea que el ser humano se comporte de esa manera, pues ahí sí no. El deseo de Dios es que el ser humano se arrepienta, es que el ser humano no sea perverso, pero el ser humano perverso, por su propia naturaleza y su propia desobediencia, como ya vimos la alianza de Adán, hace ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas no se escapan del plan de Dios, no se escapan de ese propósito que Él ya desde antemano había trazado. Es más o menos esta la respuesta. Pero pues me alegra también escuchar lo que provocan ustedes. ¿A quién más preguntamos? A ver, a José, bueno, José ya dijo, ¿no? Saulito. Saulo, buenas noches. Manuelito, listo. Venga, a ver, le cuento mi. Pues yo en cierta manera, pues qué sé yo, no sé si será batalla o qué, pero por ejemplo yo leo Efesios 1:4, dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Es algo que a mí siempre me batallo en la mente es, hay, qué sé yo, como una exigencia, ¿no? Por ejemplo, Efesios nos habla de que debemos ser santos y sin mancha. Y personalmente yo a veces me descubro y digo, Señor, yo no ando, digamos, en esa santidad, es una lucha continua, continuamente. Hay momentos muy hermosos, como dice José Luis y como dice Guillermo, en los cuales la paz de Dios se gobierna totalmente mi vida, es totalmente diferente, pero hay momentos en los cuales descubro que no hay la santidad que, por decir Efesios 1:4 habla. Entonces, para Claro. mí sí. Buen tema, sí buen tema. Sí me digamos, me preocupa, a veces yo sé que hay días de victoria, hay días que realmente, wow, Señor, eres hermoso, maravilloso, es una cosa sobrenatural, pero hay días en los cuales generalmente uno es la mente, el pensamiento, que es el punto como más débil, y empieza uno a permitir cosas que no debe estar permitiendo en su mente, y resulta que digo, no, Señor, fue un día de derrota para mí porque la verdad no guardé la santidad, pero sí en mí está esa lucha. Digo, Señor, ¿será que
con este estilo de vida que en días me permito, Señor, yo seré una persona salva o no seré salvo. Es un tema muy Entonces, ese interesante, es como, Manuel. Es un tema vale, interesante, ¿sabe por qué? Porque eso, por eso estoy haciendo esta pregunta de qué les provoca esta doctrina, porque sé que es una lucha para muchos creyentes, eso que usted está exponiendo. Efesios dice que fuimos predestinados para vivir sin mancha, para una vida de santidad y sin mancha, para ser hechos. Pues vamos a leer, es Efesios 1:4, ¿no? Que si fue el quieres lo texto leo, que- Saulito. Sí, es el texto que varias veces hemos leído hoy. Según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, ojo acá, que hayamos sido escogidos de Dios no nos vuelve no nos vuelve como perfectos, ¿sí? No nos vuelve perfectos. Pero cuando uno lee santos y sin mancha, uno entiende que es perfecto, ¿cierto? Santo y sin mancha me parece que es alguien que no peca nunca, ¿sí o no? Entonces, cuando se entiende esa elección de Dios en términos de que debería provocar que no pecáramos nunca, se nos cae la doctrina. Porque la doctrina no está diciendo eso, porque la sola evidencia es abrumadora. Todos los que decimos que hemos sido escogidos, ni siquiera tenemos días de victoria como dice Manuel. No podemos a veces tener ni siquiera una hora de victoria, por ahí cuando estamos dormidos. Y eso, porque realmente estamos en una predisposición al pecado continua. Cada vez que yo emito una opinión acerca de algo, casi que estoy de alguna manera pecando. Cada vez que yo observo algo u omito algo, estoy con seguridad pecando. Entonces, ¿qué es eso de que nos hace santos y sin mancha? Ojo que dice santos y sin mancha delante de él. Entonces nos escogió y por eso es tan importante que podamos entender esta pregunta, esta respuesta número 20 y la 21 que tiene que ver todo, de cómo a través de Cristo es que Él nos hace santos y sin mancha delante de Él. No significa que ya no pecamos nosotros acá. Significa que delante de Él aparecemos sin mancha y en santidad absoluta, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Cuando se entiende la doctrina, ¿hasta ahí me siguen o estamos todavía ahí complicados? Cuando esta doctrina se entiende como que como Dios nos escogió, tendemos la obligación de ser perfectos, o sea, de no pecar nunca, provoca grandes frustraciones y provoca las frustraciones del creyente que dice, entonces yo no he sido escogido. Entonces Dios no me escogió porque estoy dando una evidente muestra de que no. Y puede que sí, ¿sí o no? Entonces, realmente es un tema de coger con pinzas. ¿Por qué? Porque pues más o menos voy a tratar de organizarlo de la siguiente manera. Hay quienes creen, ojo, hay quienes creen que han sido escogidos, pero no lo han sido. Y como la doctrina dice que haber sido escogido justifica y hace que nos podamos presentar delante de Dios santos y sin mancha, aunque la persona realmente no ha sido escogida o no ha querido entregar su vida a Dios, esa persona creyendo que sí lo ha hecho, pero no lo ha hecho, puede tratar de vender la idea o de creerse a sí mismo la idea de que es un verdadero elegido. Hasta ahí me hago entender, personas que no lo son, pero que creen que sí lo son. Y entonces en ese caso de esas personas específicas, seguramente uno verá conductas pecaminosas deliberadas, conductas pecaminosas donde no hay el Espíritu Santo habitando en ellas.
redarguyéndolos de pecado, de justicia y juicio, sino es simplemente un engaño mental en el que están. Un engaño mental en el que dan rienda suelta a los deseos de su carne, pero ellos piensan que teológicamente están siendo salvos. Ese es un escenario. Pero la misma doctrina, en los que sí efectivamente han sido elegidos, en los que sí efectivamente han dado ese paso de esa decisión de decir, yo reconozco que soy pecador y yo quiero entregar mi vida al Señor. No me estoy refiriendo a la oración de fe, sino me estoy refiriendo al deseo y a la entrega, sea con las palabras que sea, al Señor. En quienes sí ha pasado eso, la misma doctrina hace lo siguiente, y es que saben o sabemos que tenemos delante de Dios una imagen santa y sin mancha, aunque aquí en este momento en la tierra estamos cometiendo aún pecados. Pero que delante de Dios, Dios no está viendo nuestro pecado como algo condenatorio para nosotros, sino que ya esa condena que debería ser sobre nosotros se operó en su Hijo Jesús. Por eso estamos hablando de esa alianza de gracia, no de obras, no de obediencia, sino de gracia. Y voy a pasar antes de darle la mano, de darle la palabra a José a leer Gálatas capítulo 3. Creo que lo voy a buscar acá para que quede proyectado para todos. Gálatas, porque ahí Pablo regaña a los Gálatas por tener esa discrepancia entre la doctrina de la gracia y querer todavía vivir en esa alianza de la obediencia. Entonces, voy a leer la traducción viviente. Dice así Gálatas 3 del 1 al 5. Hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo viesen o lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Entonces acá Pablo regaña a los Gálatas porque me gusta mucho como se aborda la pregunta del versículo 3. ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Y creo que es ahí donde muchos creyentes caemos a menudo, en decir, hoy no fui perfecto, ¿sí? Y la noticia es, pues ni hoy fue, ni mañana lo va a ser, ni pasado mañana lo va a hacer. La perfección o la santidad delante de Dios es provocada solamente por los méritos de Jesucristo. Entonces, por eso Él es el mediador y por eso esta alianza es de gracia. Gracia significa un regalo inmerecido. Esta es una alianza de gracia. Creer en Jesús provoca gracia. Creer en el Señor nos atribuye esa gracia de parte de Dios, de decir, usted no puede hacer absolutamente nada, pero ya Jesús lo hizo todo. Lo que pasa es que esa doctrina, como decía ahorita, provoca conductas distintas dependiendo de la persona. Si es una persona que ha sido redimida, si es una persona que ha nacido de nuevo, esa doctrina no lo va a impulsar a pecar más. Esa doctrina va a decir, yo sé que no soy perfecto, yo sé que no gozo de santidad propia, yo sé que la santidad delante de Dios me la da es el hecho de que Jesús consiguió esa santidad
en mi lugar. Eso provoca en el elegido. En el que no ha sido redimido, esa doctrina en su mente, en un razonamiento solamente intelectual, lo va a impulsar a pecar más. Porque va a decir, pues al fin y al cabo nunca voy a ser perfecto y ya por gracia soy salvo. Y eso ha dado origen a doctrinas y a sectas como lo es Creciendo en Gracia, donde ellos dicen, pues no importa cuánto pequemos, Dios ya por gracia nos salvó. Entonces usan una doctrina que es cierta, pero para aplicar una conducta que no es la conducta que la Biblia promueve. Pero cuando hablamos de Efesios 1:4, Manuelito, hablamos es de la santidad y el hecho de no tener mancha delante de Dios, no por nuestros propios esfuerzos, y como dice Gálatas, ¿acaso podemos continuar o queremos continuar buscando la perfección a través de nuestros propios esfuerzos? De ninguna manera. Le doy la palabra a José y luego a Manuel. Vale, gracias. Cuando yo empecé a andar con Cristo, una de las luchas terribles que tenía yo en mi mente era eso, ¿no? De que tenía que hacer cosas o que debía hablar de cierta forma o hacer ciertas cosas como reglas para poder ser acepto por Dios. Obviamente era un neófito, no sabía de la palabra prácticamente nada. Igual sigo aprendiendo, pero en ese tiempo no sabía ahí sí que nada. Y eso era una causal de mucho sufrimiento para mí. Era una causal de mucho sufrimiento porque pues venían esos pensamientos e ideas de condenación, de frustración, de acusación, por cualquier cosa. Era hasta absurdo, por cualquier cosa. Era esa situación tan fea. Entonces, como estábamos hablando acerca de cómo se siente uno cuando sabe que el Señor lo escogió a uno por su misericordia, su amor y su gracia. Entonces, cuando comprendí eso que me costó realmente, me costó harto comprenderlo y bueno, fueron tremendos tiempos. Como que se quitó un peso de encima, ¿no? Un peso de encima de mi vida, como si estuviera cargando un bulto encima que no me dejaba vivir tranquilo, ni me dejaba disfrutar el amor de Dios, no me dejaba disfrutar la paz del Señor Jesucristo. A mí me decían, no, es que Dios es amor, o que es que el Señor Jesucristo nos da paz, nos da tranquilidad, tiene cuidado de nosotros, pero yo trataba en mis fuerzas de creerlo, trataba en mis fuerzas en acciones de hacerlo, como de adquirir esa paz y esa tranquilidad, y no podía por ningún lado adquirirla. Solo hasta cuando comprendí lo que era la gracia, que el Señor me dio la oportunidad de conocerlo, abrió mi entendimiento para poder conocer ese punto en específico acerca de la gracia. Ahí fue cuando empecé a disfrutar del amor del Señor, pero entonces venía la pregunta, bueno, ya el Señor ya me enseñó específicamente qué es la gracia y que bajo la gracia puedo vivir en la paz de Dios. Ahora, mi vida, ¿cómo la debo de vivir o llevar? Entonces, si no tengo que hacer toda esa clase de cosas que de pronto, pues, erróneamente me enseñaron, ¿no? En una doctrina errónea en varios puntos, no en todo, pero sí en varios puntos, y que el Señor, pues, gracias a Él, se encargó de aclararme y de como que sacarme de ese mar de los pensamientos erróneos. Entonces, bueno, ¿cómo debo llevar mi vida? Si la Biblia me dice a mí, un ejemplo, el que robaba, no robe más. Y así en lo que eran los pecados en los que andaba uno antes. Antes de llegar a Cristo, al Señor Jesús. Entonces,
también volvió el Señor como a tomarme porque era otra dicotomía y otra lucha en la mente, en mi mente. Y también sufrimiento porque pues, como dice el Señor, cuando hay acusación, cuando hay esa esa altivez que se levanta en contra del conocimiento del Señor, pues hay sufrimiento. Entonces, fueron unos tiempos difíciles hasta comprender esa situación. Ahora, no reniego de los tiempos difíciles porque, gloria a Dios, en esos momentos difíciles de mi vida, pude ver la misericordia y el amor del Señor operando en mí. Que si hubiera estado solo sin el Señor Jesucristo, pues seguramente yo creo que estaría, no sé si estaría vivo todavía. Entonces el Señor me decía, bueno, listo. Entonces, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué es la santidad? Estar apartado del pecado. ¿Qué es lo que te aparta de Dios? Entonces, bueno, listo. ¿Cómo va a vivir mi vida entonces? ¿Cuál es el ejemplo a seguir? Pues el ejemplo a seguir es el Señor Jesucristo, ¿no? Que el Señor Jesucristo, para no pecar en nada de todas las tentaciones que él tuvo, o que en todo fue tentado, dice la palabra, el Señor comprendió desde qué punto de vista era que nuestro Padre Celestial nos había dado su palabra y por qué fue que el Señor Jesucristo pudo cumplir la ley antigua, la ley mosaica. Por eso es que había tanta, digamos, tanta divergencia entre la doctrina de los fariseos y de los muchos judíos, de los sacerdotes y los estudiosos de la ley, los escribas, y cómo el Señor Jesucristo llevaba su vida conforme a la voluntad del Señor. Entonces, ahí fue cuando empecé, listo, comprendí que mi punto de referencia y mi punto a seguir era cómo el Señor Jesucristo en su palabra, cómo enfrentaba él la tentación, cómo salía de las tentaciones, cómo dominaba su ira, cómo tenía su carácter, hasta cómo él, digamos, lo que era el afán, el desespero y la ansiedad, cómo él lo trataba y lo enfrentaba. Cómo de pronto él le hablaba a nuestro Padre cuando él de pronto no tenía ganas de hacer algo, pero aún así le decía, bueno, que se haga tu voluntad y no la mía. Y bueno, o sea, como estos puntos que he tocado, muchísimos más. Esto es lo que nos hace a nosotros empezar a andar en esa santidad delante de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? El ejemplo como tal de nuestro Señor Jesucristo, que de la noche a la mañana no es algo que se forje, sino que muchas veces hablamos así con personas que nos reunimos los sábados a estudiar la palabra, de que hay veces en los motivos de oración dicen que el Señor me dé paciencia, y resulta que la paciencia no se pide, no se otorga, la paciencia se forja. ¿Sí? Entonces empieza uno poco a poco a forjar paciencia, a aprender a esperar en los tiempos del Señor. Claro está que no es que uno diga, no, yo ya me las sé todas y estoy caminando derechito. Claro que no, ¿sí? Pero sí empieza uno a estar andando y procurando siempre en la santidad del Señor Jesucristo. Muchas gracias. Bueno, a mí me ayuda como también pensar que es como un círculo vicioso que inició con la elección de Dios. Él elige al pecador y el pecador, cuando realmente comprende esa elección, dice, pues pucha, como dijo ahorita Guillermo, qué amor tan impresionante. Y eso definitivamente atrae al pecador a querer amar a Jesús, a querer amar a Dios. Si Dios me amó de esa manera, por eso es importantísimo entender el Evangelio. Si se entiende bien el Evangelio de la gracia, entonces se puede llegar a decir,
de ese Dios que me amó tanto, me está enamorando a mí. O sea, alguien que hace semejante acto de amor por mí, pues me está conquistando, ¿sí? Está haciendo toda su esfuerzo activo por llamar mi atención en amor hacia él. Y ahí uno cae redondo. Cuando uno realmente lo entiende, uno cae realmente redondo en tratar de devolver un poco ese amor, porque ya él nos amó primero, entonces ahora nosotros estamos siendo como cautivados, como cortejados por él y caemos en ese cortejo y entonces lo amamos. Y ahí empieza el círculo. Entonces, cuando lo amamos, el Señor dice, quien me ama, obedezca mis mandamientos. Y uno dice, sí, amén, porque yo ya lo amo a usted. Pero luego uno se da cuenta, pucha, acá en este mandamiento fallé. Entonces vuelve el círculo vicioso porque dice, no, todo bien, porque es que ese amor, esa perfección que usted está buscando no le va a provocar ni salvación ni nada de eso. Ay, de verdad, Señor, usted sí me ha amado mucho, ¿no? Entonces, otra vez vuelve a empezar el círculo y como uno se da cuenta que volvió a fallar, pero que Dios ya nos amó tanto que a pesar de fallar y a pesar de saber que íbamos a fallar incluso más adelante, nos amó. Y eso provoca nuevamente como otra conquistada de Él hacia nosotros. Y cada vez que ese círculo se repite, uno lo ama más y entre más amor uno puede desarrollar hacia Dios, más fácil va a ser obedecer sus mandamientos, que es una de las cosas que Él dice. Tiene la palabra Manuelito. Sí, Saulito, pues sí, ya voy captando. Pero algo que de todos modos me impacta y me parece muy hermoso es, ya está el sello del Espíritu en la vida de uno. Ahora, ¿cómo nota uno que el sello del Espíritu está en la vida de uno? Porque ya uno en pecado no le produce el placer o el deleite que le producía antes. Obviamente ya no siente uno, ya cuando, qué sé yo, uno piensa o trata de pecar, ya hay tristeza en el corazón de uno, hay algo que le dice, no, eso no está bien, o sea, es el mismo amor de Dios a través de su espíritu demostrando que no está bien y entonces ya como que uno mismo empieza a aborrecer ese pecado y cada vez que quiere como intentar gobernar la mente o la vida de uno, como que uno no, esto no me trae paz. Entonces sí está el sello del espíritu, como le dice a los Gálatas, ¿no? Ustedes empezaron en el espíritu y quieren terminar en la carne. Y de pronto sí uno puede ir poco a poco como volviendo a la carne, pero sí, ahí está su Santo Espíritu, que no permite que nos deleitemos en el pecado, sino al contrario, que lo aborrezcamos y cada día vayamos conociendo más el poder de Dios obrando en nuestra vida y trayéndonos esa libertad que da Él cuando nosotros obedecemos su espíritu y no los deseos de la carne. Eso sería, Saulito. Sí, Manuelito. Eso tiene un versículo guía que es 2 Corintios 7:10 que dice, porque la tristeza que es conforme, de hecho el 9 dice, pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, hay una tristeza que sí experimenta el creyente, pero que viene producto, es una tristeza que viene de parte de Dios. Una tristeza que lo que va a producir es arrepentimiento. Y ese es el círculo en el que se la pasa al creyente. Por ende, es un error pensar que cuando el creyente falla, se anuló la elección soberana, se anuló la predestinación y demás. Todo lo contrario, cuando uno falla, no sé si les pasa a ustedes, a mí me da una tranquilidad, me da tristeza el fallo, me da tristeza con seguridad fallar y pecar, pero entender la gracia trae esa libertad que uno dice, aunque estoy triste por haber fallado, el amor de Dios es impresionante de que yo siga siendo alguien
redimido, a pesar de que me encuentro triste por haber fallado. Comprender la gracia trae mucha libertad. Cuando no se comprende la gracia y se aborda el tema de la elección, es cuando empiezan a aparecer vacas sagradas en la iglesia. Personas que dicen, es que yo soy el elegido de Dios. El elegido de Dios que cree que porque ha sido elegido ya se volvió inmaculado. Y no es así. Entonces, hay que entender que esa santidad y esa sin mancha de la que habla Efesios 1:4 es una santidad y un sin mancha que es el resultado de que Cristo está ejerciendo esa redención en nosotros y que Dios está viendo es los méritos de su propio Hijo y no los nuestros. ¿Qué opina, por ejemplo, Nelson? ¿Qué dice Nelson de qué le provoca la doctrina a nivel práctico? ¿Qué le provoca la doctrina de la elección en su vida? Cuando falla o así, no, cuando no falla, cuando peca, cuando no peca. ¿Qué le provoca esa doctrina de la elección? ¿Sí viene a su mente o no? Buenas noches para todos. Pues es que ahorita echando cabeza porque cada uno, o sea, un andar con Cristo es ir cultivando una vida de fe que va cambiando, uno va pasando por diferentes etapas. Digamos, en este momento, ¿a qué me llevaría cuando analizo la doctrina de la elección? Pues me debe llevar a ser humilde, porque muchas veces nosotros, a veces nos comparamos, digamos, cuando uno está en proceso así de aprendizaje, en los cuales me doy cuenta que yo estaba en errores, a veces uno no es misericordia con las personas que están en los mismos errores que uno tenía antes. Entonces uno como que pierde esa humildad para reconocer, pues primero que si hemos sido elegidos, no fue por nuestras capacidades o por nuestros talentos, que si incluso Dios no, que eso no quiere decir que Dios no los pueda utilizar, pero que ahí me lleva a eso, o sea, al ser agradecido con Dios. Si yo yo a veces le pregunto a las personas a las que le enseño que qué es lo principal el principal regalo que trae uno para el conocer a Dios, independientemente de la salvación, o sea, que uno no se vaya a condenar eternamente y uno debe, si uno hace el análisis adecuado, uno debe caer que lo que ustedes mencionaron, lo de la paz. O sea, la paz, el hecho de poder uno dormir, porque cuando uno no tenía a Cristo, uno no podía dormir, ya sea por deudas o por consecuencias de los pecados que uno cometía, de los delitos o pecados que uno cometía. Entonces, para mí esa sería como esa parte. O sea, pues primero la humildad, o sea, reconocer que Dios aún no lo ha elegido por ser el más capaz, o si Dios aún no le da la oportunidad de servirle, no es por que uno tenga determinadas cualidades. Esto sí, yo a veces yo recalco que eso no quiere decir que uno no descuide las capacidades que uno tiene. O sea, por ejemplo, Dios utilizó de una manera grande a Pablo, pues por el corazón que tuvo, la conversión que tuvo, pero también él se había preparado. O sea, él era una persona que su conocimiento en idiomas, su conocimiento de la política y el manejo de las estructuras de poder, pues hizo que él, por ejemplo, pudiera que cuando querían matarlo, él pidiera que lo remitieran a la cabeza del gobierno. Entonces es uno como mantener esa humildad. Dios puede utilizar, uno ve ahí como en el Nuevo Testamento, ve como dos ejemplos que podrían ser, eh, sí, como contrarios en cuanto a contexto, porque Pablo pues fue una persona que de pronto él no tuvo las necesidades que tuvo Pedro. Pedro pues fue un pescador y así Dios de todos modos lo utilizó a él. Me extendí un poquito en ese análisis, pero pues, a eso me lleva a la lectura de la elección. O sea, el mismo que eligió a Pablo y a Pedro, pues también me eligió a mí, no para que sea igual que ellos, sino que es ver que Dios tuvo esa, esa capacidad en su decisión de escogernos a cada uno. Gracias, Nelson. Listo. Yo creo que para hoy seguir recordando como la pregunta vuelvo y repito. ¿Dejó Dios a todo el género humano morir en su estado de pecado y miseria? Y repito la respuesta después de todo esto que hemos hablado. Como Dios, de su propia soberana voluntad, había elegido desde el principio a los que iban a gozar de la vida eterna, o sea, ustedes y yo. Entró en una alianza de gracia
para liberarlos de su estado de pecado y de miseria e introducirlos en un estado de salvación por medio de un redentor. La siguiente pregunta la veremos en 8 días, que es, ¿quién es ese redentor? Ya todos sabemos que es Jesucristo, pero estaremos hablando como de esos aspectos que lo hacen redentor. Pero volviendo a la pregunta de hoy, creo que recordar siempre, la alianza inicial fue una alianza de obediencia, una alianza que dependía de que el hombre cumpliera y obedeciera la ley. ¿Cuál ley? Pues la del huerto del Edén, que decía, no coman del árbol del fruto del conocimiento del bien y el mal. Y como esa ley se incumplió, esa alianza se quebrantó, vinieron las consecuencias de pecado y miseria para el hombre. Pero Dios no dejó al hombre ahí, sino que lo dejó, sino que hizo una nueva alianza que ya no es por la obediencia, porque vio que la primera no fue efectiva para salvación del hombre. Hizo la segunda por gracia, donde él eligió por su gracia soberana a personas para que fueran hechas santas y sin mancha por los méritos de Cristo, no santas y sin manchas acá en la tierra, santas y sin manchas delante de Dios. Lo que pasa es que eso tiene unas consecuencias y un cambio en la conducta y en la manera de vivir de nosotros acá en la tierra. Le doy la palabra a Nelson nuevamente. Solo hay una pregunta, por ejemplo, es que hay un término, digamos, como yo no estaba en todo el proceso que ustedes tienen acá de la tertulia, pues no conozco cómo han ustedes definido. Cuando ustedes hablan de salvación, ¿a qué se refiere? Lo digo porque esa parte de salvación uno le pregunta a cristianos y por lo general cada uno va a dar una diferente definición. Pero en líneas generales, cuando ustedes han mencionado salvación de Dios, ¿a qué se han referido? A ser salvados de la condenación que era la consecuencia del pecado del hombre, como para hacerlo de una manera resumida. Salvados de la condenación, producto y consecuencia del pecado nuestro. Vale, es que quería escuchar algo, me pareció muy bueno. O sea, es lo mismo que están diciendo, pero como lo explicaba, me pareció mejor. Decía que Dios de qué nos salvó, primero, de estar sin Cristo. Les decía eso. ¿De qué nos ha salvado Dios? Primero, de estar sin Cristo. Decía, segundo, nos salvó de la esclavitud del pecado. Porque, por ejemplo, esa parte de la esclavitud del pecado es clave que a veces a las personas se les comente, porque es que muchas veces se le queda viendo los efectos del pecado, pero no que la cuestión es la esclavitud. Entonces decía, Dios nos salvó. Pues primero de estar sin Cristo. Segundo, de la condenación eterna, fruto de esa esclavitud del pecado que nosotros teníamos. Era para eso, que me parece bueno, porque muchas veces uno a la gente le dice de qué me salvó, de la enfermedad, de qué me salvó del infierno. No estoy diciendo que eso no puede hacer, pero es que, por ejemplo, esa parte de la enfermedad, uno tiene que tener cuidado porque no toda persona que tiene enfermedad es causa de su pecado. Entonces, sí, yo creo que ahí se malinterpreta de pronto, se le da un contexto distinto a Isaías 53, pero pues eso lo trataremos en otra tertulia tal vez, que hablemos de sanidad o algo así. De hecho ya lo hicimos una vez y vimos que ese contexto de Isaías 53, donde habla de la sanidad, que muchos entienden que se puede revolver con la salvación, realmente era una señal que debía cumplirse y se cumplió de hecho en Mateo capítulo 8. Pero bien, está chévere esa definición de salvación. Está muy chévere, está muy chévere. Erika, tienes la palabra. Hola a todos, buenas noches. Esto, pues es que yo estaba leyendo algo y estaba buscando una parte, pues, para entender este pedacito y para mí siempre ha sido muy significativo saber que Jesús bajó a los infiernos y de ahí fue que resucitó y trajo a los que iban a venir con él. Entonces estaba buscando los textos donde dice eso y pues obvio, hablan de la muerte como caer en el pecado, ¿sí? Pero también hablan de esos que él espera bajar y que lo oigan y al oírlo y creerle, pues resuciten con él. Porque se dice que todo lo del Antiguo Testamento pues no
ellos no tenían esa oportunidad de ver a Dios, ¿no? Sino que Pues, solamente fue hasta que resucitó Jesús. el otro día duramos hablando de eso en una finca, como 3 horas. Es un tema, esos textos son complejos. Mira, y después de 3 horas no llegamos como a un acuerdo. Estábamos hablando Aldo, Fabiolo, Julián, Michael, Carolina y yo. Y ese texto es complejo. Me imagino que te refieres a los de Corintios, al de Judas. No, pues tengo, De espérame, por Tesalonicenses. acá te digo cuál es el que tengo. Es que estaba mirando varios. Porque son complejos, o sea, ahí hay varias interpretaciones, unas en las que no, pero lo que sí, de lo último que dijiste, otro día podemos hacer una tertulia de esas, Sí. se podría hacer la tertulia específicamente para hablar de qué fue lo que Jesús fue a hacer al infierno, ¿listo? Sí. Porque hay quienes dicen que fue a dar un mensaje de redención y otros que dicen que fue a dar un mensaje de victoria, de proclamación de su victoria, pero no dando la oportunidad de que quien estaba en el infierno saliera y subiera con él. Ah, bueno, entonces... Algunos hablan de personas, otros hablan de ángeles, por ejemplo. Entonces, esa parte la tratamos en otra tertulia, es interesante. Sí, y fascinante. pero yo creo que es igual una promesa que viene, o sea, que va para ellos porque hay varios, algunos pasajes del Antiguo Testamento donde se menciona, pero por ejemplo, estaba leyendo el Evangelio de Juan 5, 24 y dice, os aseguro que quien oye mi palabra y cree a No se quien me perderá. envió tiene vida eterna y no es sometido al juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Os Amén. aseguro que llega la hora, ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Y pues hablando de muerte desde el pecado, pero también de ellos que estaban muertos, ¿sí? Porque no había venido Cristo como y no había resucitado, pues digamos que a mí se me hace la mayor promesa de todas, ¿sí? Que tiene mucha relación de pronto para Ahora, mí ¿en de quién lo se que cumple estamos esa promesa? hablando. ¿En quién se cumple esa promesa? En En quienes Jesucristo. Dios, sí, Lo pero oigan. ¿a quiénes le aplica? A A quienes quienes lo Dios, oigan y le crean. exacto, quienes le oyen y le creen, los que Dios le dio al Señor Jesucristo. Juan 5:24 deja Sí. claro eso. Entonces, sea la muerte primera o sea la muerte segunda, ambas cosas son resueltas por la redención en Cristo. La primera muerte no significa que no vayamos a morir, pero sí la Biblia dice que habrá resurrección Sí. de los muertos. En nuevos, se habla, digamos, otro tema para tertuliar también, se habla de nuevos cuerpos, pero sí se habla de una resurrección. De hecho, Pablo dice que, me parece, si no estoy mal, en 1 Corintios 10, es que desarrolla el tema y dice que si no hubiera resurrección, mejor dicho, nuestra fe sería digna de ser burlada por todos. Entonces, ahí se resuelve la primera muerte. Y la muerte segunda, el hecho de no, el hecho de estar con Cristo, que era lo que decía Nelson, nos salvó de no estar con Cristo. O sea, nos salvó nos salvó para poder estar con Él. Es que ahí viene lo que tú estabas diciendo y por eso quería relacionarlo con eso y es cuando tú hablas de que así es como nos mira Él para ponernos ante Él, es por lo mismo que hablábamos en otro momento de que con nuestro pecado no podríamos ver a Dios. Correcto. ¿Sí? No podríamos ver al Padre. Entonces, pues si eso no pasara, no lo podríamos ver nunca. Entonces, ¿dónde estaría lo bueno que trae creer en Dios? ¿Sí? Y creerle a Dios. Sí. No solamente creer en, sino creerle a Él. Entonces, digamos, eso me recordó, pues, no sé si muchos saben, pero pues yo he tenido como experiencias católicas, especialmente con los carmelitas, y me recordó mucho a Santa Teresita de Lisieux. Entonces, para no hacerlo tan largo, es una parte de su libro Historia de un alma donde habla de que ella se siente como un pajarito y que creo que resume en cierta forma mucho de lo que hemos visto porque ella ve las grandes almas muy cercanas a Dios como águilas y ella dice que se siente como un pequeño pajarito y que
sí, entiende que muere y que peca y muchas cosas, pero que solamente Dios, que es el sol, es el que le refiere y el que la puede como restituir, ¿sí? Entonces, pues yo se las voy a copiar acá en el chat para que lo puedan leer. Me hiciste acordar una cosa re chistosa, re chistosa. Hace mucho tiempo, hace yo creo que años, un hermano de acá de la iglesia que tenía una novia, invitó a la novia a una tertulia y la nena citó a Santa Teresita también. Parece que es muy famosa Santa Teresita. Es que son María Santa Teresita. Y adivina cómo quedó el apodo de la chica porque nadie se acuerda el nombre. Ni idea. Quedó Santa Teresita. Esas referencias hay que darlas con cuidado. Acá no sé a qué es Santa Teresita en este. Yo me acordé, fue de la canción de los hermanos Pero es Grimm. por la relación de pronto con la, o sea, con que Dios es el único que nos va a salvar. Una prima de la Chela quedó la tripartita. Saulo, yo me acordé de la canción de los hermanos Grimm, de Soy un pajarito, te quiero, no me olvides. El pollo es una rocola. Erika, te pregunto ahora, ¿qué provoca en ti, en la vida ya diaria, la doctrina que estamos hablando, la de la elección? ¿Qué provoca en ti? ¿Qué despierta en ti? ¿Qué te hace sentir el hecho de pensar, he sido elegida por el Señor a pesar de lo pecadora que soy? De lo imperfecto. Pues últimamente me ha hecho sentir como inmerecedora. Y por eso, pues, si alguno me ve llorando no se le haga raro, pero pues por eso mismo de pronto de lo que se hablaba el domingo, de pronto de lo que habló Aldo el miércoles, como que hay esa necesidad de seguir buscando a Dios y, como lo he dicho en otras ocasiones, de soltar las cosas. Porque cuando no las suelto, me gobierna. Entonces me gobierna el trabajo y me angustia no poder resolverlo de la mejor manera porque pues no manejo toda la información, pero me comprometo. Entonces, por ejemplo, eso maneja mis niveles de estrés, me hace sentir ansiedad, me gobiernan las sensaciones físicas, ¿sí? Que me estaba pasando en las últimas semanas, ¿no? Y que era algo que hablaba con Aldo y con Dianita, en donde estoy en ese tema de aprenderme versículos, como también para contrarrestar eso, porque pues yo vengo en unos procesos de otro tipo de psicológicos y psiquiátricos para esos temas. Pero entonces, digamos que me hace sentir eso, que soy inmerecedora, pero que sé que lo necesito porque pues yo también estoy cansada de esto, ¿no? Y eso es parte de ¿qué? De haberme alejado de él. ¿Sí? Okay. Sí, ese no será mi único pecado, mi única manera de alejarme de él, pero pues digamos que es una de las que más siento, ¿sí? Y que a veces cuando las cosas están fuera de mi control, me gobiernan. Me gobierna el pensamiento, me gobiernan esas cosas. Pero sabes que en medio de todo eso la gracia de Dios es indiscutible. O sea, sí, ya ha volcado su amor hacia ti, independientemente de los esfuerzos que tú hagas para batallar con lo que sea que tengas que batallar. Listo, le voy a preguntar ahora a los rucos, pero otra pregunta ya para ir cerrando el día de hoy. ¿Qué alianza entonces tenemos en el catecismo en la pregunta 12? ¿Cuál fue el resultado de el rompimiento de esa alianza? ¿Y cuál es la nueva alianza de la pregunta del número 20? Voy, Saulito. Espérame que se me cerró aquí. Por memoria, por memoria. ¿Cuál es la alianza, la primera alianza que vimos en el catecismo? Pregunta 12. ¿Cuál fue? Uy, no me acuerdo, Saulito. ¿Quién le ayuda? La he dicho como 4 veces hoy. La obediencia. Perfecto, vea, José ahí
nos está mirando desde esa marca y diciendo cómo es posible que no se acuerde. No parpadea. No parpadea. En los dibujos, en los dibujos. No, esta es una foto. Eso no- Ruquita, entonces, pregunta 12 dice que Dios hizo una alianza que era de obediencia, lo cual implicaba que el hombre tendría que obedecer la ley de Dios. ¿Que cuál era en ese momento? ¿La recuerdas? La ley de Dios, Sí. ¿Cuál fue la ley que Dios le dio al hombre en el huerto del Edén? no comer del fruto del Correcto. árbol. Correcto. Entonces la alianza se basaba en la obediencia particular del hombre. El hombre incumplió esa alianza y ¿cuál fue la consecuencia? El pecado. El estado de pecado y miseria que hemos visto en la doctrina del pecado original desde la pregunta 13 hasta la 19, ¿sí? Donde el texto que hemos explicado, Romanos 5. Y acá en la pregunta 20 aparece una nueva alianza. ¿Cómo es esa alianza? ¿No es por la predestinación? Sí tiene que ver con eso, pero es una alianza de gracia, ya no es una alianza de obediencia. De gracia. ¿Por qué? Por lo que usted dice, porque ya no es un tema de obedecer las obras, sino es un tema de una elección soberana de Dios, donde ya no depende de nosotros obedecer, sino de la elección que Él hizo. Okay. ¿Listo? Entonces, ese es como el mensaje muy resumido de lo que hoy hemos estado hablando. Pues obviamente tuvimos que tocar varias aristas, varios temas, pero eso es como quería hacer como ese conector de lo que venimos haciendo en el catecismo. En la pregunta 12, una alianza, unas consecuencias de no haber cumplido esa alianza de la pregunta 13 a la 19, Romanos 5, ahí es la clave, y volvemos a la 20 después de esas consecuencias, una nueva alianza, que es de gracia, en la que ya no es por obras, sino por elección soberana o predestinación, como dice el gordito. Yo creo que hasta ahí vamos a dejar. ¿Alguien tiene alguna pregunta que haya faltado por responder hoy de esta parte del catecismo? Y si no, pues creo que vamos a dar por terminado. Si no hay preguntas en el chat o con la mano levantada. Oiga, yo no sé por qué antes de que ore. Bueno, mentiras, oremos ya y ya hacemos la despedida. Gordito, ¿nos ayuda a orar para terminar? Sí, señor. Ok. Señor Dios, te damos gracias por este día, por esta tarde, por esta noche. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias por esa gracia merecida, Señor, que nos has regalado. Gracias porque nos permites conocer tu palabra y que tu palabra alumbre nuestra vida para poder vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Obedecerte a ti, Señor, y entregar nuestra vida por completo, Señor. Permítenos seguir aprendiendo, Señor, e instruirnos en tu palabra, Señor, para tener un comportamiento adecuado, Señor, y para inspirar a otros a vivir para ti, Señor, para ser un ejemplo de ti y del verdadero evangelio, Señor. Gracias porque aprendemos a crecer juntos día a día, Señor, para que la iglesia pueda crecer, Señor, en armonía, ¿sí? Y gracias, Dios, porque has dispuesto estos tiempos en los cuales podemos fortalecer, Señor, esas bases del evangelio que son tan importantes para dar una buena defensa de tu palabra, Señor. Te damos muchísimas gracias. Bendecimos a nuestro maestro Saulo y te pedimos, Señor, que podamos descansar en paz esta noche y que el día de mañana pues sea bendición todas las actividades y en Candelaria que vamos a estar trabajando, Señor. Te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Amén, que así sea. Listo. Terminamos acá de